estamos en contacto con la presidenta de la Sociedad Cordobesa de Infectología, la doctora Graciela Sadino, a quien agradecemos porque necesitamos seguir informando y dar a conocer a la población qué debemos tener en cuenta. Principalmente le pregunto, doctora, ¿cómo ve las medidas que ha tomado el gobierno en torno a esta pandemia? Hola, buenas noches. La verdad es que me parece muy bien que se vayan profundizando las medidas. Lo que acabo de escuchar de que la mejor vacuna es mantenernos en casa, me parece que está muy bueno. Creo que hay que hacer concientizar a la gente, no que entre en pánico, sino hacerla concientizando de la importancia de quedarse en casa. Doctora, ¿cuál es el riesgo real de esta enfermedad y el riesgo percibido de la gente? Mira, lo que yo veo en la práctica nuestra es que la gente oscila entre la indiferencia y el pánico. Así que la verdad es que es difícil contestar tu pregunta. Según lo que estamos oyendo más bien de la gente que ya, digamos, de los lugares en donde ya esta pandemia hizo mucho más estragos, es que más o menos una persona podría contagiar otras cuatro personas. Eso es lo que es en teoría, ¿no? Creo que todas estas medidas de aislamiento son lo que pueden hacer que esa diferencia, ese rango baje. Doctora, cuando esto se conoció en China, desde Argentina pensábamos que estábamos tan lejos de eso y hasta no se tenía en cuenta, ¿no? Como que decíamos, bueno, eso nunca va a llegar. Ya tenemos 79 casos confirmados. El miedo que ahora se ha generado, ¿es importante para la enfermedad? Digamos, la pregunta es si este miedo puede colaborar a la diseminación de la enfermedad. Sí, exactamente, doctora, porque yo creo que, digamos... Sí. Sí, te escucho. Sí, le escucho, doctora. No, que, digamos, el miedo, el pánico nos lleva a no pensar con claridad. Entonces, si no pensamos con claridad, es difícil que razonemos cuál es la importancia de seguir todas las recomendaciones que nos están dando muy bien las autoridades. La mayoría de las recomendaciones son muy simples, pero claro, así de simples son difíciles de cumplir, como el lavado de manos, que ya todo el mundo sabe cómo hacerlo, con qué limpiar la casa, con qué, bueno, esto del autoaislamiento no son vacaciones. Realmente es súper importante cuidar a los mayores de 60, 65 años y hacer este autoaislamiento para que el virus no viaje con nosotros. Doctora, cuando le preguntaba sobre el miedo también es porque cuando subestimamos la enfermedad dejamos de lavarnos las manos, dejamos de tener limpieza en la casa. En esa parte puede ser que el miedo ha sido positivo. Es importante remarcar por qué debemos lavarnos las manos, algo que habíamos perdido, ¿no? Algo que nos habían enseñado de chicos y parece que lo fuimos perdiendo con el tiempo. Sí, tal cual. Yo creo que sí, subestimar la enfermedad puede ser peligroso. Honestamente, nosotros no lo terminamos de saber porque este es un virus nuevo. No sabemos exactamente cuánto de daño puede hacernos, cuánto tiempo puede durar. Hay estimaciones, pero a ciencia cierta nadie lo puede jurar. Claro. El lavado de manos es súper importante. Nosotros los especialistas desde hace mucho para prevenir, por ejemplo, las infecciones multiresistentes por bacterias multiresistentes, estamos todo el tiempo machacando con el lavado de manos. Yo veo que no hay mal que por bien no venga y me parece que esto del coronavirus nos ayuda a que todo el mundo quiera lavarse las manos y a que aprendan a hacerlo bien. No solo la gente, los médicos también, el personal de salud. Eso lo veo como significativamente importante. Doctora, ¿qué se sabe de la posible vacuna, no? Mira, hasta donde yo sé hay 8 protocolos por lo menos de vacunas en Australia, en Israel, en Europa, en Estados Unidos. De todas formas, toda vacuna requiere un proceso, claro, como cualquier medicamento que llega al mercado, que una vez que esté hecho correctamente, como parece que hay varios de estos prototipos que van avanzando, necesariamente se necesita tiempo para ver la toxicidad, la eficacia, la seguridad. Entonces no es algo que lo vamos a poder tener para allá. Yo me preocuparía más por respetar todas estas normas para prevenirlos y después sí, nosotros también hay un montón de estudios científicos que nos avalan el uso eventualmente, si lo necesitamos con los pacientes que nos toque atender, de medicamentos antivirales que se utilizan para otras cosas pero que se ha visto que son útiles para este virus.
Doctora, entonces, lavarnos bien las manos y quedarnos en casa. Por ahora, estas dos propuestas importantes para prevenir y poder parar la pandemia y también el pánico, ¿no? Correctamente, sí, también ventilar bien los ambientes, esto de no tocarse las mucosas de las manos, con las manos, digo, las mucosas de la cara, sobre todo el aislamiento social, si tenemos que hacer reuniones laborales, que digamos son las que están quedando, que no se puede cortar toda la actividad, respetemos 1 a 2 metros de distancia hasta mismo en las reuniones que nos toquen hacer. Muchísimas gracias, doctora Graciela Sadino, por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Seguimos.